para perder peso. Ese no es el objetivo del ayuno. Tu cuerpo no necesita ser fértil. Tendría que ser el momento en el que más sensibles estamos a utilizar la glucosa. Puedes llegar a dejar de contar calorías. Normalmente empieza a hacer ayuno porque quiere perder peso o mejorar la resistencia a la insulina. Ese es el único ayuno que no deberías de hacer, el ayuno desorganizado. Pero desde las 9 estoy con una coca sin azúcar. El día siguiente comía a las 9 de la mañana y después al día siguiente a las 11 de la mañana y después al día siguiente a las 10 de la mañana y después... What's up, banda? Ya estamos de vuelta. Una más de nuestras locuras en Family Hackers. Bienvenidos. Y esta es la mejor de todas. Es la mejor porque es uno de los temas, mamma mía, que nos encanta, que te encanta, que me encanta. Creo que uno de los temas que más se va a hablar de él en los siguientes años, 100%. Ahorita entramos un poquito en los detalles de por qué. Pero el ayuno. No, me dijo Isa, por favor, es para pacientes, para gente que quiere ver y entender. Y le dije, sí, voy a tratar de hacerlo lo mejor. No es para médicos, es una plática que yo he dado ya en algunos congresos internacionales, en Estados Unidos, en Dubái, en México, en varios lados. Y, bueno, Isa ha hecho investigación en ayuno con mujeres, que hay muy poca información de mujeres. Así es que es un tema que también le encanta y que nos sabemos de pie a pa. Estamos preparando un curso para médicos. Más bien ya lo tenemos armado el curso, estamos terminando de grabarlo con validez ante la Secretaría de Educación Pública para poder entrenar a los médicos, nutriólogos, profesionales de la salud. Pero voy a dejar que la experta, como siempre, que dejo que dé las intros, porque si no yo me debrayo, pues que nos hables de qué, por qué, qué onda con el ayuno, por qué todo el mundo anda con el ayuno y no. Ahorita en Google Trends, si ustedes buscan en enero del 2023, buscan ayuno o ayuno intermitente, está en el 100% trending en Google. Todo el mundo está buscando de ayuno porque siempre en enero se quiere poner las pilas, pero el ayuno como que a todo el mundo le está taladrando el cerebro ahorita. ¿Qué pasa? El ayuno intermitente creo que a veces está como muy satanizado. Siento que se puede ir a los dos extremos, ¿no? O hay quien piensa que literal resuelves la vida entera con ayuno y hay quien piensa que es lo peor y no es un estilo de vida saludable y, ¿no? O sea, como que siento que hay un poco de todo. Básicamente... Mitos de a montón, ¿no? También, muchísimos mitos. Sí, justo. Y hay una cuenta específica de nutrición en Instagram que, híjole, me trae harta. Y justo, todo el tiempo dicen que no recomiendan el ayuno, que el ayuno no tiene beneficios. Las invito si algún día nos ven. ¡Quémalas! ¿Quién es? Ay. No, es que va más allá de una moda. O sea, de hecho, al contrario, ¿no? En mi trabajo de tesis de maestría, que fue de ayuno y ovario poliquístico, la doctora, una de mis sinodales, me decía, o sea, me estás diciendo que el ayuno es para todos, ¿y cómo crees? Y entonces, o sea, ¿cómo crees que vamos a dejar de comer tanto tiempo y X? Y justo creo que, o sea, más bien esta moda tiene un porqué y de hecho todo lo contrario, ¿no? O sea, no es nuevo, al contrario, es de lo más viejo que existe porque pues antes cazaban, comían ese día y quién sabe cuándo volvían a comer. O sea, al final de cuentas yo fielmente creo que el cuerpo estaba diseñado para estar en ayuno intermitente y quien llegó a modificarlo todo fuimos nosotros a decir 5 comidas al día para acelerar el metabolismo, ¿no? Lo cual es la estupidez más grande que van a escuchar en la vida. Pero a lo que voy es que ahorita todo el mundo lo ve como, está de moda, es lo nuevo. Y no es lo nuevo. Todo es lo contrario, es lo más viejo. Básicamente es dejar de comer en periodos, ¿cómo se dice? ¿Controlados? Establecidos, planeados justo, que tengan una razón de ser así, regulado por tus hormonas, de la mano de tu producción hormonal, etcétera, que seguro ahorita Fede se va a meter más en ese tema. Si tienen una vida desordenada, yo les recomiendo sientan la ordenada al hacer ayuno. Si de por sí eres un desmadre y te cuesta trabajo hacer muchas comidas al día, pues qué mejor que ordénate haciendo ayuno. Va, de mi ronco pecho. Sí, se conoce el ayuno porque tiene como efectos
múltiples, mucho, ¿no? Mejora la función neurológica y estás mucho más presente y tienes mucho mayor capacidad cognitiva. Ayuda a perder peso, ayuda a mejorar la sensibilidad de insulina, ayuda a combatir el cáncer, ¿no? Porque ayuda a combatir el cáncer. Ahorita les explico por qué ayuda a combatir el cáncer o por qué es un coadyuvante. A revertir la diabetes, ayuda a promover la longevidad, o sea, que vivamos más años. En fin, tantas cosas que se han visto relacionadas con el ayuno, pero el problema es que no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuál, ni qué tipo, y hay muchos tipos diferentes. Entonces, primero, ya dijimos que el ayuno es controlar. El único ayuno que no deberías hacer nunca en la vida es el ayuno que dijo al principio Isa, que es el dije que hoy ayuné porque no me dio tiempo de comer y comí a la 1 de la tarde. Y después al día siguiente comí a las 9 de la mañana, y después al día siguiente a las 11 de la mañana, y después al día siguiente a las 10 de la mañana, y después otra vez a la 1 de la tarde. Yo siempre hago ayuno intermitente porque como hasta la 1, pero desde las 9 estoy con una coca sin azúcar. Exacto. Uy, ese es otro punto, sí. ¿Qué rompe y qué no rompe el ayuno? Por favor. Se dicen tantas idioteces. Pero a ver, bueno. Entonces, ese es el único ayuno que no deberías de hacer. El ayuno desorganizado. Porque el ayuno es un cambio en tu estilo de vida que te permite organizarte y ordenar justamente el cómo comes y en qué horarios comes. Y hay tantas metodologías y tan diferentes. Y que la principal sí es la pérdida de peso, porque es lo que más le interesa a la gente, ¿no? O sea, la gente normalmente empieza a hacer ayuno porque quiere perder peso o mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? Que ya sabemos que es uno de los problemas que yo creo que ataca a muchas más personas de las que ni siquiera lo saben. Entonces, primero, ¿qué tipos de ayuno hay, no? Y cómo ha surgido la investigación en torno al ayuno nuevamente, porque se han hecho durante siglos, ¿no? Religiosamente se hace, y conocemos el Ramadán de los árabes y conocemos la Cuaresma de los católicos o cristianos. Soy muy malo con las religiones. Los budistas también hacen ayuno. Entonces muchas religiones hacen ayuno y las hacen justamente porque saben que tienen beneficios, ¿no? Y es históricamente conocido. Pero en los 2000 hubo una investigadora que lo puso muy de moda, una doctora en Reino Unido, la doctora Harvey, porque empezó a hacer protocolos con mujeres que tenían cáncer de mama. Y se dieron cuenta que al hacer ciertos protocolos de ayuno, reducía el tamaño de los tumores. No quita el cáncer, pero sí ayuda a reducir el tamaño de los tumores y ayuda a que el medicamento que se esté utilizando, depende de qué tipo de medicamento, tenga menos efectos adversos y ayude a eliminar más fácil a algunos tumores, ¿no? Y una de las metodologías que se utilizaron, que por eso es que digo que hay muchos y ahorita las vamos a desglosar, es la metodología que se conoce como la metodología de 5-2. Esta metodología lo que hacen es tener 2 días de la semana en los cuales se comen o nada de calorías o solo el 25% de tus calorías, de tu requerimiento calórico diario. Y los demás días puede ser o comes normal o lo subes al 175%, porque hay muchas estrategias. Y la idea de esta estrategia es que actives un sistema que se llama autofagia, que de hecho hubo un investigador en 2016, un japonés, Wichikoki Yakamatsuki Kakamaki, ¿no? Nunca me sé los nombres de los japoneses, que obtuvo el premio Nobel en 2016 por delucidar este proceso de la autofagia, que es prácticamente el cómo nuestro cuerpo se regenera. Y se dieron cuenta que una de las formas en las cuales se regenera más rápido es cuando no tiene alimento, o sea, cuando estás en estado de ayuno. ¿Y por qué cuando estás en estado de ayuno es cuando se regenera el cuerpo? Porque no tiene nutrientes externos para producir energía. ¿Y a dónde te vas a ir para buscar producir energía? Primero a tus reservas. Y después de tus reservas, a tus células que están ya disfuncionales o que se están muriendo. Las destruyes, las deshaces y reutilizas todos esos compuestos de las células para producir más energía y hacer nuevas células. Entonces, son conceptos relativamente sencillos, pero que tampoco con todos los tipos de ayuno llegas hasta ese punto, ¿no? De autofagia. También es importante entenderlo. Pero así es como empezó como a tomarse de nuevo la importancia y a saber de qué estaba pasando con el ayuno. Ahora, hay uno que es el más común, ¿no? Que es el que tú de hecho evaluaste con tus pacientes, que es el ayuno 16-8. No, mis pacientes hicieron 18-6. Ah, bueno, 18-6 hicieron. ¿Qué iba a decir justo? Hay otra forma de adaptarlo que es 18-6. 18 horas no comes, solo comes 6 horas. Y tú no les hiciste restricción, era eucalórica, ¿no? Sí, pero la categoría se llama alimentación restringida por horario, ¿no? Y de ahí se derivan las diferentes horas que acabas de decir. Exacto, exacto. Sí, a ver,
Buen punto. A ver, está el alternate Le voy a day ir dando un fasting. poco de estructura yo. Alternate day fasting, que es el ayuno alternado por días, que es como el que les comenté, el 5-2, donde tienes un par de días. Hay algunos que comen normal 5 días y luego 2 días completos de ayuno. Hay otros que hacen un día de ayuno, luego 2 días normal, luego otra vez otro día de ayuno. O sea, se va distribuyendo en la semana. Esos son el ayuno en días alternos. Luego también tenemos el ayuno restringido por horario, que es el que acaba de comentar Isa, que el ayuno restringido por horario es justamente el comer en ciertos periodos de tiempo nada más. Y esos periodos de tiempo pueden variar. Pueden ser 14 horas de ayuno y después comer durante 10 horas, pueden ser 16 horas y comer durante 8, o 18 horas de ayuno y comer durante 6, o 20 horas de ayuno y comer durante 4. Mientras más empujas a tu cuerpo hacia la ventana de las 20 horas, entre las 18 y las 20 horas, es cuando hay un mayor efecto de sensibilización a la insulina y empiezas a producir más cetonas. Esto quiere decir que tu cuerpo está empezando a utilizar las grasas como reserva energética para poder producir energía. Ahora, no para todos funciona y no para todos debe de realizarse de esta manera porque puede haber alteraciones hormonales en las mujeres. También en los hombres, que se ha visto, ya hay estudios donde se ha visto que se reduce la testosterona notablemente. Se reduce la testosterona, pero no tiene un efecto negativo a nivel del organismo, ¿no? Se reduce y al parecer porque se pegan algunas proteínas en la sangre, pero no tiene efectos como negativos. Entonces, sí hay que entender qué y cómo hacerlos. Hay otro que es el One Meal a Day, o MAD, donde es solamente comes una vez en el día. Puede estar similar al de 20 horas con 4, donde esas 4 horas puedes comer, o literalmente comen en 1 hora. O sea, son 23 horas de ayuno y comes 1 hora. Pero comes libremente, ¿no? Libremente, sí. De hecho, con el ayuno tienes el beneficio de que llegas a un punto donde puedes llegar a dejar de contar calorías. O sea, ya no vas a necesitar contar calorías, porque en primera vas a reducir los tamaños de tus cantidades y porciones, y eso es por adaptación de tu estómago y adaptación hormonal, y porque no importa, porque muchos de los estudios que se han hecho con pérdida de peso se han dado cuenta que aunque tú tengas el mismo consumo de calorías, tus mismas calorías, aunque te excedas de calorías, vamos a poner un ejemplo burdo, pero si alguien tiene una tasa metabólica de 2000 calorías y está consumiendo 2500 y no las quema, lo que va a hacer es reservar y va a tener sobrepeso u obesidad. Pero cuando tú haces ayuno y activas todo este switch metabólico del que estamos hablando, si tú solo comes esas 2500, las comes en un periodo, una ventana de tiempo mucho más corta, como tienes un efecto metabólico positivo las otras 20 horas, ese impacto tan negativo de comer más calorías de las que te tocarían no es tan alto. Incluso puedes perder peso. Entonces, se han hecho estudios donde se ha visto que la pérdida de peso contra restricción calórica puede llegar a ser similar, sí, con algunos beneficios en algunos estudios más hacia ayuno y otros más hacia restricción calórica, pero no es el objetivo principal del ayuno, la pérdida de peso. Es como un efecto muy bueno y secundario a todo lo bueno que le está haciendo a tu metabolismo, ¿no? Cuando empiezan a hacer ayuno, normalmente lo primero que pierdes es agua y sodio. Entonces la gente pierde 2 a 3 kilos de agua y sodio la primera semana y media, y es como, wow, estoy bajando de peso, qué padre, no, sí, estoy súper motivado con el ayuno. Y realmente están perdiendo líquidos y sodio. De hecho, hay que reponer líquidos y sodio durante los ayunos o cuando utilices el ayuno como estrategia. ¿Qué más? Hay algunas metodologías mucho más agresivas que se llama como el warrior fasting o el fasting de los guerreros, donde combinas varias de estas estrategias. Ayuno restringido por horario, más ayuno alternado por días, más ayuno de 24 horas. O sea, combinas todas esas y es como, ¿no? De lo más complicado de realizar porque puede llegar a ser bastante restrictivo. Ahora, el ayuno tiene N cantidad de beneficios, ya dijimos algunos. Uno de los que a mí más me gusta, ya mencioné, es la autofagia. Para llegar a autofagia, a que ese proceso de regeneración de tu cuerpo, necesitas estar pasándote de 20 a 24 horas. Entonces, por eso son las distintas estrategias de ayuno. ¿Qué quieres? ¿Quieres longevidad y quieres mejorar o quieres tener como sí un efecto anti-aging y como de ¿no? Vivir más? Porque de hecho hay comunidades que
que se han visto que comparten estas características. Hay unas en Pakistán, otras en Ecuador y otros en Japón, donde se ha visto que hay muchas personas que viven más de 100, 110 años. Y se preguntaron muchas veces los investigadores por qué. Resulta que todos hacen ayunos alternos de días. Entonces hay días que no comen nada. Y eso lo hacen muchas veces durante el año. Y pues este proceso de autofagia y de regeneración de los tejidos permite que tengas longevidad, o sea, que dures más años, que tu organismo dure más años. Pero para lograrlo tienes que hacer una estrategia como esta, que es el de días alternos. Si lo que quieres es perder peso, lo que quieres es mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que quieres es empezar a tener un mejor metabolismo de lípidos contra metabolismo de glucosa, probablemente un ayuno restringido por horario sea uno de los ideales. Si lo que quieres es que tu microbioma se regenere, cuando dejas de comer, todos los microbios o la flora intestinal, ¿no? Todos los microorganismos de tu intestino se regeneran y se reparan y vuelven a crecer y se crean las colonias que se tienen que crear porque les estás dando tiempo. Literalmente lo puedes ver como le das una pausa a tu cuerpo. Le dices, stop, tantito, no comas, déjame regenerarme, déjame recuperarme, déjame estar chill y tranquilo, ¿no? Y último punto que voy a decir, y ya después dejamos a la doctora Isabela, es el ciclo circadiano. Nadie toma en cuenta el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es nuestro ciclo de 24 horas. Podemos nosotros manipular nuestro ciclo circadiano con el ayuno, esa es una, pero también los periodos de comer y no comer están regulados por nuestro ciclo circadiano. Nuestro ciclo circadiano, hay un ciclo circadiano que es el de vigilia y sueño, ¿no? Cuando tú te despiertas, se activa tu metabolismo, empiezas a secretar ciertas hormonas para que puedas tú empezar tu día muy activo. Y cuando ya es la noche, empiezan a haber ciertos cambios hormonales, se libera más insulina, se empieza a liberar hormona de crecimiento, con la idea de que empieces a reparar tejidos y empiezas a tener como un efecto más anabólico. Pero cuando tú haces ayuno, la estrategia es que aproveches todas estas hormonas que normalmente se secretan en ciertas horas del día, ¿no? Una de ellas es la adiponectina, que se libera a las 12 del día más o menos, como los picos más altos, y que es una de las mejores sensibilizadores de insulina. O sea, por excelencia, estimula a que se produzcan más mitocondrias, que eso hace que utilices más grasas como para producir energía, quemas más grasas para producir energía. La función celular está aumentada, el metabolismo está aumentado, la sensibilidad a la insulina está aumentada. Entonces es un momento buenísimo para romper un ayuno y empezar a darle alimento a tu cuerpo. Por eso es que los ayunos tienen ciertos horarios. No es enchiladas y decir, ay, es que voy a ayunar un día a las 11, otra a las 9, otra a las 10, otra a las 12. No, lo que quieres es aprovechar el cómo funciona ese ciclo de 24 horas de tu cuerpo. Pero también puedes tú controlar ese ciclo mediante el ayuno, que nosotros lo hemos hecho ya cuando viajamos y cuando hacemos viajes muy largos. La última vez que fuimos a Dubái dijimos, pues vamos a intentar entrar o hacer que nuestro reloj biológico entre en el reloj del time zone o de la zona horaria en la que vamos a llegar mediante el ayuno. Entonces ayunamos, ¿qué? 30 horas o no sé cuánto. Yo creo que sí. Probablemente unas 30 horas o más, o 36 horas, para poder nosotros desde nuestra última comida, que fue a las 6, 7 de la noche, y después viajamos toda la noche, bla, bla, miles de horas de viaje, y cuando llegamos a nuestro destino, entonces hicimos nuestra primer comida, rompiendo nuestro ayuno. No, de hecho no. Llegamos, pero llegamos como a la 1 de la tarde. No, llegamos a la 1 de la mañana. Exacto, sí. Entonces nos fuimos a dormir sin cenar, y nuestro primer alimento fue el desayuno del día que despertamos ahí, para que nuestro cuerpo dijera, ok, es la primera comida que recibo, entonces seguramente está empezando el día. Y entonces así como que te regulas más. A mí no me da jet lag, pero acá a mis ojos sí, y le fue súper bien. Adiós jet lag. No hay jet lag. O sea, tu cuerpo en serio dice, ya estoy en esta zona horaria. O sea, ¿por qué voy a tener sueño? Porque tú estás regulando toda tu función hormonal. Esa es la realidad. Entonces, esa es la conexión que tiene con el ciclo circadiano. Creo que ya dije la gran parte de lo que quería decir del ayuno. Bueno, y eso del ciclo circadiano, justo ayer lo platicábamos, ¿no? Porque siempre está este mito de que la fruta después de las 6 de la tarde no la puedes comer. Yo no sé si en sus cabezas piensan que a partir de las 6 de la tarde el plátano se convierte y tiene más calorías o tiene más azúcar. Sigue siendo el mismo alimento. Siempre existe este mito de que en las noches no. Entiendo un poco de dónde viene, porque creo que es del tema de
te vas a ir a dormir y ya no vas a utilizar eso para hacer energía, entonces podría como irse a reserva porque ya no lo vas a usar. Pero hablando del ciclo circadiano, y ayer o antier que justo nos pusimos a pensar y dijimos, pues el pico de insulina es más o menos entre las 6, 7 de la noche, cuando más secretas insulina. Entonces, al contrario, debería de ser el momento en el que mejor podrías utilizar los carbohidratos, o sea, las frutas, que son carbohidratos, y si todavía no saben eso es porque no han visto nuestros otros videos. Pero, o sea, como que pensándolo en cuestión de ciclo circadiano, tendría que ser al revés. Tendría que ser el momento en el que más sensibles estamos a utilizar la glucosa de las frutas, por ejemplo, ¿no? O sea, de los carbos en general, pero siento que siempre el mito es frutas en la noche. Eso nada más como para complementar el tema del ciclo circadiano, que justo el otro día decíamos como, sería al revés. Y pues, ¿qué más? Bueno, el tema hormonal, lo que decía Fede, a ver, 20 horas sí está padrísimo. Si eres una mujer tal vez que tuviste una cirugía en la que te quitaron los ovarios y ya no estás produciendo ciertas hormonas, y ni así, porque la tiroides también entra en función. En mujeres también aguas con esto, y con gente que no sea doctor y no sea nutriólogo, que les recomienden ayunos, que los metan a un reto de ayuno, lo que sea, cuidado, porque si tú eres mujer, no se recomienda, a ver, punto número 1, no hay suficientes estudios en mujeres. Desgraciadamente para nosotras, la mayoría de las investigaciones o la mayoría ella va a publicar. La mayoría de todo siempre se hace como con la persona estándar, que es un hombre de 70 kilos, o sea, siempre, todos los cálculos se hacen pensando en un hombre de 70 kilos. Hay muy pocas investigaciones en mujeres, entonces no se tiene como a ciencia cierta qué pasa, pero de lo que se ha hecho, se ha visto que cuando las mujeres pasan un periodo más largo a 14 horas de ayuno, el cuerpo, al final de cuentas, el ayuno es un estrés para el cuerpo, por lo menos al principio, en lo que te adaptas y en lo que regeneras y en estrés lo que, controlado. etcétera. Sí. Y en el cuerpo, o sea, en el tema de las mujeres, específicamente hablando de las mujeres, al final de cuentas, lo que yo siempre les explico a mis pacientes es, si te faltan calorías, o sea, si estás en un déficit muy extremo, o por ejemplo tienes un trastorno de alimentación como anorexia, o en este caso si te vas a ayunos muy prolongados y te falta energía, al final de cuentas, por más triste que sea para mí decirlo, porque yo quiero tener muchos hijos, pero la fertilidad no es una función vital. Tu cuerpo no necesita ser fértil para sobrevivir. Entonces, sí necesitas que lata tu corazón, sí necesitas respirar, sí necesitas muchas otras cosas. Entonces, en el momento en el que tu cuerpo empieza a percibir menos energía de la que necesita, lo primero que hace es sacrificar la fertilidad. En el tema de mis pacientes y mi protocolo fue de esa forma para el estudio, o sea, sí, nos llevamos hasta 18 horas para el estudio, pero todas las pacientes que me dijeron que quisieron seguir el ayuno después del protocolo, lo primero que les dije fue redúcelo a 14 horas, ¿no? O sea, ese era como un tema para estandarizar medidas, para ver qué pasaba, pero en términos generales, si no están vigiladas, sobre todo, con estudios de sangre, con un nutriólogo, con un doctor, si no tienen un seguimiento y una vigilancia, no se vayan más allá de 14 horas. Y bueno, y es hablando de ayuno restringido por horario, ¿no? Porque dependiendo del objetivo y la meta, pues podría ser otro tipo de selección de ayuno que se puede hacer. Sí hay estudios en mujeres, pero no hay estudios en mujeres que hayan evaluado la parte hormonal y el impacto que tiene. O sea, sí, hay más en pérdida de peso, ¿no? Y bueno, y en cáncer, hay varios en cáncer, pero no que hayan evaluado la función hormonal o qué pasa a nivel hormonal, que eso es lo preocupante, ¿no? Porque somos distintos hormonalmente. Entonces, bueno, haciendo un pequeño wrap-up, importantísimo. Saber que existen distintos tipos de ayuno, ¿no? Y que de acuerdo al objetivo es como hay que definir para qué se va a utilizar un ayuno y si es lo más conveniente o no. ¿Y cuál vas a utilizar? Y se puede usar en atletas y se puede usar en un chorro de y personas. En diabéticos, porque ese es otro mito. Los diabéticos no pueden hacer ayuno porque se les baja la glucosa. Al contrario, lo que quieres es que se vuelvan sensibles a la insulina para poder usar su glucosa, solo como punto. Exacto.
2, no son enchiladas, tienen que verlo con un profesional que esté capacitado y que entienda del tema y que sepa de fisiología, de metabolismo, ¿no? Y que entienda realmente lo que está haciendo y ya se capacitarán con nosotros seguramente. 3, tiene muchos beneficios, sí tiene muchos beneficios y sí, cuando algo tiene muchos beneficios, correcto, suena a que es como patito, ¿no? Lo estoy viendo ahí el tiempo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y por último... A mí, yo les agregaría que se queden súper grabado que el ayuno no es para perder peso, ¿ok? Sirve, es una de las consecuencias, pero no es para perder peso. Ese no es el objetivo del ayuno y dejen de centrarse en el peso. Tiene muchísimos beneficios mucho más importantes y mucho mejores que la pérdida de peso. Sirve, sí, qué bueno, es un extra, pero no es para pérdida de peso, ¿ok? Eso es algo que para mí es súper importante. De acuerdo. Sí, va a servir sobre todo si está combinado con una buena estrategia nutricional, ¿no? Y cuál es la estrategia y cuál es el objetivo. Así es que ahí está, ya les hablamos, ya les dijimos los puntos importantes, se nos acaba el tiempo. Se corta la cámara. Y se va a 29. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Y este es uno de los temas que más nos apasiona, así es que... qué chido que podamos hablarles de esto. Saludos, banda.